Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola a todos y todas y todes. Estamos en este nuevo capítulo, Cosas pasan cuando vamos a la playa y nos exponemos al sol. Y bueno, es un poco en el contexto porque en el lado del hemisferio sur, donde está Perú, que es donde estamos grabando, nosotros estamos en una época del verano. Y es una época también en la que la gente está acostumbrada a salir a la playita, a la piscina, bueno, al menos en la parte costa, ¿no? Sí. Y en la parte, pues, de repente sierra o selva, pues siempre estamos a veces expuestos, aunque tengamos estas épocas de nubosas y lluvias, ¿no? Uh-huh. Bienvenidos, Dorothy, Paul. Hola chicos, Hola, bienvenidos. En este capítulo también es importante porque vamos a hablar de temas ambientales, pero también de algo que ahorita se ha vuelto bastante masivo en todos los TikToks, Reels de Instagram y todas las plataformas, que es el skincare, ¿no? Que todo el mundo quiere saber cuáles son las capas que uno ¿Qué usa. bloqueador usar? ¿Qué bloqueador usar? ¿Cuál es el facial? ¿Cuál es el corporal? Es temas muy importantes. Y ¿okay? más allá de repente de las marcas y demás que elijamos, el tipo de piel que tengamos y el dermatólogo que visitemos, es importante saber por qué usamos O si tu dermatólogo es TikTok también, es importante que busques información adicional. Es importante que sepas por qué lo usas y por qué variaría también cómo lo cambias y nuestros hábitos diarios y de cómo esto repercute. En un capítulo anterior habíamos hablado de la capa de ozono, que era también una de las barreras, y ahora vamos a hablar pues de algunas otras, de cómo esto finalmente termina afectándonos a nosotros, ¿no? A nuestra salud. Y a nuestra salud, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a hablar de qué es la radiación UV, cuáles son los tipos, las diferencias entre esto, cómo nos protegemos de la radiación UV, y bueno, hablando un poco del tema del skincare que les decía, ¿por qué es importante usar el bloqueador solar? Los tips. ¿Y qué es el SPF? La fuente de que todo el mundo habla, que te dicen, compra esto, compra más, compra y lleva casero. Pues vamos a hablar de eso y en dónde podemos encontrar información a nivel nacional respecto a la radiación UV. A los niveles de radiación. Estamos listos. Entonces, en el capítulo de la capa de ozono habíamos visto que justamente la capa de ozono era la responsable, ¿no? De protegernos. Exacto. Protegernos de la radiación solar. Y la radiación solar pues tiene, vamos a decir, diferentes tipos. Y dentro de estos, cuando hablamos de radiación UV, hablamos justamente de esta radiación que es no ionizante y que van a tener diferentes, como habíamos dicho, longitudes de onda, ¿no? Entonces, es importante, también hemos escuchado que cuando nosotros nos exponemos al sol, que generamos vitamina D, ¿no? Nos dicen exponte al sol, pero no mucho. Entonces, exponte, pero un poquito, un ratito nada más, no tanto. Exacto, entonces. No, incluso hay horas adecuadas para exponerse, que normalmente la radiación varía pues a lo largo del día, ¿no? Sí, aparte es por la tonalidad de la luz que recibes. Melatonina, que yo he visto que recomiendan entre 9 a 11 de la mañana, ¿no? Diferentes médicos. Creo que incluso saben haber anuncios del Ministerio de Salud de acá de Perú, en los hospitales, clínicas, que te saben decir eso. Exactamente, entonces hay que salir un ratito. Entonces, hemos escuchado esas noticias todas sueltas, pero ahora vamos a agrupar todos esos conocimientos y ver por qué todas están relacionadas y por qué están relacionadas con el ambiente finalmente, ¿no? Una de estas partes, además de otros canales de visión de la radiación UV, aunque no lo crean, también son estas camas bronceadoras donde la gente va y se hace su bronceado, como Rose and Prince. Y también esto es sí. Y también, por ejemplo, que hay tipos de radiación, ¿no? La capa de ozono, como ya habíamos visto en un capítulo anterior, es una capa protectora que nos ayuda a controlar la radiación de las diferentes longitudes de onda que ingresan. Las que se quedan por encima de esta capa son las de menor longitud de onda, que son las UVC, y las que ingresan son las UVA y UVB. Las de mayor longitud de onda, ¿cierto? Mayor longitud de onda. Estas longitudes de onda van a permitir pues tener un alcance. Por ejemplo, las que tienen mayor o son más conocidas son las UVB, que van a tener una longitud de onda que llega hasta nuestra superficie cutánea. Sin embargo, las UVA penetran nuestra superficie cutánea. Esa es, digamos, la más nociva y la que puede causar, por ejemplo, mutaciones y cáncer, digamos. Exactamente. Ambas, en realidad las tres, si es que ingresarían, justamente tendrían daños, afectación directamente a nuestra salud, cáncer a la piel, quemaduras, incluso afectación a nuestros órganos sensibles, como en este caso también son los ojos. Vista, sí. Entonces es por eso que... sí, porque cuando a veces estás muy expuesto al sol,
por más que tal vez no uses o no seas corto de vista, los ojos se arden horrible. Exactamente. Entonces, estos daños, pues como se dan cuenta, están muy relacionados y es justamente una de las funciones que desempeña nuestra capa de ozono, que como ya señalamos se viene debilitando. Entonces a nosotros nos corresponde, pero se está recuperando, como bien señalaba Paul, conocer justamente cuáles son los horarios, las fechas o el momento en el que estamos mucho más expuestos. Y es importante lo que mencionas, la longitud de onda de las ondas o de la radiación ultravioleta de tipo C, como dijiste, que es de menor. Para los más frikis hay que recordar que menor longitud de onda, mayor energía, por lo tanto serían incluso las más dañinas. Directamente. Y es la que nos protege la capa de ozono, ¿cierto? Por eso no ingresan. Sí. Qué maravillosa es nuestra capa de ozono, chicos. Bueno, Un aplauso a la capa de ozono. Y para mayor detalle, no se olviden pasar al episodio anterior. Exacto. Ahora, para entender y no marearnos en las longitudes, a veces como en todo y como en todo parámetro, lo que se han generado son índices. Entonces, este índice, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de la cual de repente todos hemos escuchado con el COVID, nos indica cuáles serían el factor de conversión de este índice, y la mayoría de naciones o países lo han adoptado para ya identificarlo dentro de ese rango. Y al igual que un semáforo, también tiene sus rangos de colores, ¿no? Cuando es verdecito, o es cercano a 1, todo bien, pasa el carro. Y cuando está rojo o morado, pues está desde el 1 hasta 11 más, le dicen, pero de ahí ya es un rango que, por ejemplo, en el caso de Cenami, que es el encargado de darnos nuestros datos meteorológicos acá en Perú, pues nos reporta hasta 20 y tantos, ¿no? Pero es de 11 más, ya es altamente grave, ¿no? Ok. Entonces, en el caso de esto, lo ha ido adaptando, este índice que plantea la OMS lo adapta también Perú, y también lo ha adaptado la EPA, pues, que es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, son la Agencia de regímenes, Protección Ambiental, ¿cierto? datos de los cuales finalmente cuando uno quiere protegerse de esta radiación, pues evidentemente nos da un marco de cuándo y en qué momentos vamos a estar más expuestos. Cuando hablamos de las horas, bien señaló Paul que deberían ser en un rango de horas entre las 10 y 4 de la tarde, son supuestamente los horarios donde mayor radiación nosotros tenemos. Entonces son horarios entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Escuché 3 de la tarde, por eso dije, pensé que era tipo de mediodía a como unas 2, 3 de la tarde. Entonces, donde los picos. Exactamente, entonces en esos horarios, como todos se habrán dado cuenta, cuando tomamos nuestro micro en la calle, no sabemos qué sombrita buscar. Pues y no hay sombras, eso es lo peor, que justo a esa hora no hay ninguna maldita sombra. Exactamente. Si hablamos de las temporadas del año, ya sea hemisferio norte, hemisferio sur, pues van a ser en las épocas más donde ahí tenemos mayor radiación solar, que van a ser en este caso verano y primavera, ¿no es cierto? Entonces en ese caso nosotros vamos a estar de repente a una distancia más corta hacia el sol y por tanto vamos a tener mayor radiación. Y en el caso del Perú, por el tema del comportamiento que nuestros microclimas nos permiten, nosotros en la época de verano que corresponde a Perú, la zona más afectada es la costa, sin embargo también la sierra, porque la sierra también, la exposición a las radiaciones también es en función a la altitud en la que uno está. Mientras más arriba estás, pues lastimosamente, más niveles de radiación recibes. Exactamente. Entonces en el verano, nuestro verano, digamos que sería en la costa, en la sierra, pues están en época un poco más nubosa, lo cual lo protege. En cambio en el invierno que correspondería, ellos sí están, vamos a decir, un poco más desprotegidos y reciben la mayor cantidad de radiación. Entonces eso es importante porque a veces cuando vamos a zonas más frías pensamos que no debemos protegernos de la radiación. Sí, y en realidad también porque tendemos a asociar a la radiación con la temperatura, entonces es como que es verano, el sol está ahí bien visible y a altos niveles de radiación, pero en realidad la radiación es durante todo el año. Los dermatólogos nos recomiendan de que tenemos que usar bloqueador todo el año. Exactamente. Entonces sí es una información que es muy, muy, muy importante para proteger nuestra salud. Y en forma de la disposición, ya que como bien señalábamos, tenemos oyentes a todas las latitudes, entonces también es importante saber que mientras más cercanos al Ecuador estamos, tenemos mayor periodo de exposición de radiación solar. Entonces, mientras más cercanos al Ecuador estemos, también tenemos mayor impacto, ¿no? Respecto a los lugares donde tienen menor radiación o menor, digamos, alcance, que serían, digamos, las latitudes más polares, ¿no? Entonces, si nosotros también estamos en superficies que reflejan, por ejemplo, el agua, la arena, la nieve, el pavimento, también estos cuerpos van a reflejar estas radiaciones, porque como ya señalamos, al ser una radiación, vamos a decir una onda,
van a chocar en las diferentes superficies y pueden rebotar hacia nuestro cuerpo. Eso no quiere decir, pues, cuando yo voy a un lugar de repente que haya nieve, no estoy expuesta, sino por el contrario, incluso tengo la de rebote también, vamos a decir, ¿no? Claro. Entonces esas son las recomendaciones, porque sabemos que nos escuchan en todos los lugares y en todas partes. Entonces Obvio. esta información es importante. Internacionales, chicos, somos. Entonces ahora vamos a hablar un poco más ya de, ok, ya te entiendo qué es la radiación, Ajá. cómo se comporta, cómo está dividida. Ahora, ¿cómo me protejo Exacto. como ciudadano? Mi skincare. Dorothy, ¿qué incluyes en tu skincare? Básico, chicas, primero. Chicas y chicos, su limpiador facial, siempre lávense la cara, por favor, mañana y noche. Después, su serum hidratante. Comiencen ya, a partir de los 20 ya tienen que agregarle una vitamina C, un antioxidante. Pero para no desviarnos del tema, es básico que después de aplicarte o al menos es lo que mi dermatóloga me ha dicho y también he visto informaciones. Primero te haces tu limpieza, te hidratas y básico tienes que usar siempre tu bloqueador. Y hoy en día tenemos la ventaja de que hay una diversidad de tipo de productos para todo tipo de piel, se han hecho estos estudios y hay bloqueadores tanto faciales como también corporales. Entonces creo que eso es importante, tal vez digamos, ahondar un poquito en las características técnicas para poder tomar una decisión informada, ¿no? Sí, y eso es importante, como ya señaló Dorothy, todas las recomendaciones ustedes lo toman con una recomendación médica en función al tipo de piel que tengan, siempre consulten a su médico si tienen pieles sensibles. Sí. Y es importante porque hemos escuchado bastante del factor de protección solar, el SPF, PSF o como lo tengan. Y el UPF. Entonces, justamente este factor, todos te dicen, e incluso lo evaluamos en función, vemos un número muy grande, decimos 100% de mayor protección. Exacto. O no sé, si está en 30, no, me están estafando. Poquito, muy poquito, me están no. estafando, ¿no? Entonces, este número pues nos va a determinar un nivel de protección a los rayos UV, pero los UVB. O sea, los que llegan hasta tu protección de la piel. Okay. No necesariamente evalúa los UVA, porque recuerden que esos penetran tu piel. Para nosotros tener una protección de estos ambos rayos que no están digamos que no se quedan en la capa de ozono, tienes que tener más bien, hay un protector solar de amplio espectro, es decir, que tengan una protección a diferentes rangos de longitud de onda del... Pero esos no son los más comerciales. Tendrías que leer las letritas chiquitas. Okay. Recuerden, protector solar de amplio espectro, ¿no? Que pueden llevar una etiqueta Atrapadas, que es... no leo las letras chiquitas. que es, en inglés es broad spectrum, creo que es. Sí, y se les ha hecho pruebas y demuestran pues ya dermatológicamente que tienen la protección ante ambos tipos de rayos. No quiere decir que sí tiene, que sí tiene. A ver, acá tenemos un bloqueador. Justo estaba viendo y dice Natura. que es Auspícenos. Auspícenos, que es para quemaduras solares de UVB. Y El protección básico, contra el envejecimiento solar UVA. Ah, mira. Ay, dice, agárrense. Wow. Ya sabes que si no dice lo otro, no le creas. A ver, las letras chiquititas. Dice, loción crema protectora hidratante. Esto por si acaso no es una publicidad. Así esta marca en específico. Ya, entonces les voy explicando más o menos qué significa mientras van leyendo las etiquetas, porque recién se están preocupando. Traigan su bloqueador y analícenlo con nosotros junto en el capítulo. Por ejemplo, acá dice FPS 50, Karen. Explícanos. Ya, ¿Qué es 50? ¿Es la mitad de la radiación? ¿50 veces la radiación? No sé. ya, por ejemplo, es una protección del porcentaje de cuánto te cubre. Si por ejemplo, si yo tengo un SPF 30, quiere decir de 30 minutos que yo estoy expuesta al sol, solo uno de los 30, digamos 29 estoy totalmente protegida y uno expuesta. Un minuto expuesta. Ah, ok. Vamos a decir. Como también lo explican, es que, por ejemplo, un SPF de más de 15 tiene una protección del 93% de los rayos UVB, o sea, del 100% que te van a caer en la cara o en el cuerpo en general, solamente protege el 93%. Ahora, no hay ningún bloqueador solar que cubra al 100%. Por más que tenga el 100. Ni el que diga 100. Ni el que diga 100. Yo escucho y muchos se inclinan por el de 100 porque tienen ese concepto, esa percepción. No, dice 100, me va a cubrir al 100%.
¿Hasta cuánto? Uno de 100 cubre aproximadamente el 99%. Uno de 30 filtra el 97%, uno de 50 filtra el 98% y uno de 100 filtra el 99%. O sea, el crecimiento de ese PFS implica una protección, sí, pero no es una protección pues de relación aritmética, ¿no? Entonces, no necesariamente 100 significa 100 de protección. Ahora, esto está respecto a que no necesariamente, y otro dato importante es que no necesariamente yo me lo eché en la mañana y ya con eso estoy protegida las 24 horas del día, ¿no? Al menos en esta época del año uno suda, uno entra, sale, está expuesto a diferentes partículas contaminantes y tiene que uno nuevamente o lavarse la cara o reaplicarse nuevamente el protector solar. Pero también va a depender, digamos, de la actividad cantidad, física. La actividad física, no solo la actividad física que hagas, sino el nivel de exposición que tengas, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona que trabaja en oficina y solamente sale direccionado de casa al trabajo temprano en la mañana y regresa en la tarde, creo que 1 o 2 veces que te apliques el bloqueador al salir de tu casa y al salir luego de la oficina, tal vez en el almuerzo, es suficiente. Pero si eres una persona que está, o su trabajo es a la intemperie y estás expuesto casi la mayor cantidad de tu jornada laboral, sí tienes que estar aplicándote cada media hora, 2 horas, ¿no? 2 horas más o menos. Pero depende también de si la persona suda o no suda demasiado. Yo creo que si es una persona que suda mucho, vas a tener que aplicártelo cada media hora, bueno, porque no, y ese es un dato no vas importante. a sudar todo. Los datos que les estaba dando justamente del SPF datan justamente de la Organización Mundial contra el Cáncer y que hablan también de lo importante que es saber de estos digamos, estos productos que nos indican que son, digamos, antiagua, o vamos a decir que no se afectan por el agua, por los líquidos, ¿no? Y esto necesariamente siempre indica, ¿no?, la organización, que debe ser válido siempre y cuando te indiquen un periodo específico en el cual no se ven afectados por el agua. Caso contrario, solo es una etiqueta sin análisis científico. Entonces, las marcas o productos que te digan, de repente, al estar expuesto a 15 minutos o 20 minutos, no es afectado por componentes líquidos o agua, esos son los que realmente... Pero si sudas todo el día. Por lo cual se recomienda, como bien señalaste, reaplicárnoslo. Y otra cosa importante también es que no solamente recibimos radiación solar cuando estamos en el sol directamente, sino también... En la sombra, pero a la intemperie. Eso es cierto. Eso es cierto. Nuestras ventanas no son pues anti-UV, ¿no? También penetran o permiten el ingreso de los rayos. O también, por ejemplo, las pantallas que también reflejan. Sí, he escuchado últimamente de que uno hasta en casa debería de echarse también bloqueador. Si haces teletrabajo, home office, estás constantemente usando el celular, la computadora, también emite cierto tipo de radiación y también deberías protegida. Así que ni en casa estamos seguros. Pero ¿qué otras medidas, de repente, que no sean bloqueadores solares, también tenemos nosotros para protegernos? ¿Qué hay de la ropa? Exactamente. Lentes de sol también. Los lentes de sol, gorros, sombreros, las mangas largas, ¿no? Sí. Para protegernos. Ustedes han visto que la ropa también en algunos casos viene como factor de protección solar. Hay ropa específica. Y también, ¿qué hay de los colores? Si la ropa es gruesa, si es delgada. No, si es blanco o negro. Es importante también eso. En el caso, por ejemplo, un poco... El blanco refleja la luz, eso sí. Y el negro absorbe. Eso es mi conocimiento básico. Lo que recomiendan justamente siempre es, primero, ir por la sombrita. Porque obviamente es evitar... mi cabeza pegada. Te juro que de verdad hay una sombrita chiquita y yo estoy caminando de costadito. Por ejemplo, para tener exposición de vitamina D, dice que deberíamos estar expuestos entre 15 a 30 minutos 2 o 3 veces a la semana. O sea, no hay necesariamente diariamente para que tengamos esta exposición. Si de repente somos personas que necesitamos estar en un lugar cerrado por salud, o cuando estuvimos expuestos al COVID, por ejemplo, deberíamos haber salido 2 o 3 veces a la semana, ¿no? También, como bien señalaba Paul, no tengo el dato preciso respecto a cuáles serían los factores de protección de la ropa. Sin embargo, entiendo, como bien señaló Dorothy, lo importante de los colores, ¿no? Se recomienda que si usamos colores claros, pues estos van a reflejar y de alguna manera vamos a tener un menor impacto, tanto en la energía, que creo que te también por el abruma. potencial de calentamiento que tiene en nuestro cuerpo. Usualmente sí notamos la diferencia, al menos yo noto la diferencia cuando usas colores claros, quema un poco menos cuando estás en el sol que cuando usas colores negros que absorben un poco más la radiación. Exactamente. Mira, yo encontré información que están publicadas como una nota en la web de Televisión Española que nos da datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, unos pantalones jeans
tendrían 100% de protección solar por lo entramado del tejido y por el grosor. ¿O un pantalón jean cualquiera o un pantalón jean? Un pantalón jean. ¿Pero qué radiación? Hablamos de radiación B. Ah, ya. Entonces, ¿Y la A? Entonces no es 100%. pero y en ese caso también ropa tan delgada como las licras, tan solo 2, no 100. Ay, chicas, ya no vayan al gym, vayan con jean. No, y hay otras cosas interesantes Ay, que no, me menciona. deprime. Por ejemplo, si la ropa está mojada, el factor de protección se reduce a la mitad. Claro. Ay, Eso, entonces... Cuando vayan al gym, chicas y chicos, cámbiense de polo, porque ahí yo veo varios que terminan todos sudorosos. No se cambian su polo y se van todos mojados. Más exposición, por favor. Sí, pero bueno, sería importante que cada persona al momento de que busque, no sé, comprar una nueva prenda, también vea si viene con alguna etiqueta. Es cierto que no se identifica o no se señala en todo lo que se vende en el mercado, pero como vemos hay ropas que son de uso diario y que tendrían un factor de protección bastante alto, ¿no? Sin embargo, ya la tecnología está llevándonos por otro lado, ¿no? Tejidos con coberturas de partículas de óxido de titanio, de zinc, que son ya con un factor de protección bastante alto. Pero también me imagino que los precios son más elevados, no creo que estén al alcance de todos. Aunque no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en ciertas ocasiones uno puede encontrar, no solo eso de las ofertas, sino hay productos que podrían ser considerados de muy alta gama, pero a precios muy adecuados. Como, por ejemplo, dame un ejemplo. Bueno, como el precio adecuado, pero para mí el precio adecuado, 10 dólares. No, no 50, 60 soles. Es que también siempre analizamos eso, ¿no? En 10 soles para mi salud, a ver, tal vez de acá a 20 años vas a pagar tratamiento de cáncer a la piel, 10 soles es recontra barato, ¿no? Pero a ver, para citarles un ejemplo, yo compré un sombrero de la marca Hightech con protección 50 más en 90 soles. Que realmente yo sí percibí que hacía la diferencia al momento de salir con un sombrero ¿Era más fresco? tradicional. Porque, por Mucho ejemplo, más a mí en lo fresco. particular los sombreros, siento que me zancochan la cabeza. Yo tampoco era tan Prefiero fan de usar los lentes de sombreros, sol. pero muchas veces lo que encontramos son bastante gruesos, ¿no? En ese caso no. Delgado, fresco, cómodo y bueno, ahora es mi acompañante en muchas aventuras. Es importante también saber, por Es ejemplo, un si es plus one de que Paul. si es que a veces no tenemos de repente el alcance también para tener estas prendas, porque de repente así tengamos los Es que medios para algunos económicos. para algunos esas prendas son lujos en realidad. Y más allá de que sean lujos, tampoco es que lo encuentres en todas partes, ¿no? Tienes O sea, que buscar específico. Por Ajá, ejemplo, ¿no? Antes de que Paul nos comentara hace tiempo de que tenía este gorro de protección, yo no sabía que existían estos gorros específicos de protección UV. pero si con esta usamos ropa. sombreros o gorros en Ah, los general, convencionales, claro. lo que propone la Sociedad Americana de Cáncer también es que sean de 2 a 3 pulgadas, un poco salidas, digamos, de nuestro rostro, al menos Ajá. la longitud, ¿no? Para que de esa manera también cubran realmente, cumplan este rol de cubrir justamente las zonas sensibles o expuestas a la radiación. Más que moda, chicos, es para proteger nuestra salud. Así que tal vez no nos puede gustar el modelo, pero es para caminar un tramo específico y luego te lo sacas. No hay problema. Igual también recomendaría, por ejemplo, si haces un recorrido en estas horas donde hay mayor cantidad de radiación solar, que los chicos acaban de mencionar, que es más o menos a partir de las 10 a 3 de la tarde, y vas a estar expuesta, vas a hacer una caminata larga, sí recomendaría que no solo te pongas tu gorro y tus lentes, sino te pongas una casaquita, una chompita delgadita, un polo manga larga encima para protegerte los brazos, y cuando ya llegas a tu destino, te lo sacas, te descubres, porque sí entiendo que el calor se puede tornar bastante insoportable, y al menos acá en Lima, que tenemos un porcentaje de humedad relativa bastante alta, bordeando los 80-85 de humedad relativa, entonces el bochorno también se torna insoportable, pero es algo que tenemos que hacer para, como han mencionado, proteger nuestra salud. Y por otra parte también están los lentes de sol, ¿no? Que también, como bien señalaba Paul, un poquito de repente de un costo mayor que implica representa una mayor protección, porque a veces compramos nuestros lentes de sol por el lujo
porque se ven bonitos, porque me Ujú. quedan bonitos o porque estuvieron muy baratos, pero finalmente terminan dañándonos la vista porque no tienen una protección. A veces son solamente productos, vamos a decir, de Ujú. belleza o cosméticos, Exacto. y no necesariamente tienen una protección de toda la gama, ¿no? Porque lo que indica también, indican los médicos, es que se tenga que usar con una protección entre el 99 y 100%, tanto de rayos UVB y UVA. Y esto sí es posible, pero Ujú. sabiendo cuánto es la longitud de onda que tiene o que protege justamente estos lentes. Entonces, antes de comprarlos, ahí sí evaluemos, porque al final estamos hablando de nuestra vista, Claro. de nuestra vista que a la larga, como Lo que decía, yo he hecho, por ejemplo, es, y porque yo uso lentes, soy corta de vista, a mis lentes de sol les he puesto también la medida, porque si no, no veo nada. Entonces, estoy caminando, la gente pasa por mi costado, me saluda y yo no saluda. No es porque no los quiero saludar, ¿ah? Es porque no los veo, no los distingo. Así que eso también es, digamos, una recomendación que les haría, para que usen lentes de sol si alguien no está acostumbrado, porque tiene que usar sus otros lentes de medida, ¿no? Bueno, y para finalizar, yo sí acabaría con dos mensajes y tal vez no se entendió bien a él qué es lo que quería llegar. Lo primero es que la mejor protección que uno puede utilizar es eso, la que uno utiliza. Sombrero, de la marca que sea, del factor de protección que sea, pero es el que utilices, ese es el mejor que te va a proteger. Y ahora no siempre veamos esto como gasto, ¿no? Inversión a largo plazo, que los tratamientos de cáncer no son nada baratos y probablemente en ese momento nos vamos a poner a pensar, uy, hubiera gastado 10 soles más tal vez. No sé, entonces hay que analizar también desde ese aspecto. Nada más y bueno, cuidarse. Y sobre todo ahora que ya conocemos un poco de los rayos UV, pues difundamos la información a esta amigue que se está comprando el protector solar sin necesariamente haber escuchado porque lo vende tal o cual influencer y demás. Explicarle el porqué, la Y importancia. también que en realidad para todos los productos que son de la piel es una prueba y error. Un producto que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a otra persona. Entonces sí les recomendaría identifiquen cuál es el que mejor les va para su piel, el acabado, la textura que ustedes prefieren, y ese sea el que prioricen y utilicen. Así que esa sería mi recomendación final. Y siempre, pues, cuiden su salud, aprendan, infórmense, entiendan el por qué usamos estos productos y difundamos la información. Hasta un próximo capítulo. Disfruten el verano, chicos.